los secretos del closet de tu abuelo. No solamente voy a hablar del abuelo paterno o del abuelo materno, también de las abuelas. Los cuatro abuelos. Y cómo sus historias, sus destinos, tienen mucho que influir en lo que hoy es tu vida. No inventen. Si fuéramos conscientes de la magnitud de lo que nuestros abuelos en sus historias personales, lo que hicieron, dejaron de hacer, sus pasiones, sus gustos, sus disgustos, lo que nuestros abuelos vivieron, hoy tú los estás viviendo en parte a tu manera. Hay muchas historias que se repiten. El tema es que tú seas capaz de encontrar esas historias repetidas, que también se les llaman lealtades invisibles, y te preguntes si esa lealtad a ti te está ayudando a crecer o te está debilitando, te está marchitando la vida. Voy a platicarles de varios secretos interesantes, pero me gustaría que primero comenzáramos con ustedes. Y sí, a una manera de desentrañar estos secretos es a través de herramientas tan poderosas como las constelaciones familiares. Este fin de semana pasado hice constelaciones presenciales con un grupo maravilloso de alumnas. Las quiero mucho, son mujeres muy valientes que están trabajando para sanar todas las áreas de su vida, y el fin de semana pasado revisamos las lealtades invisibles. Quiero preguntarte a ti, si tienes dónde apuntar, qué bueno, si no, pues consíguete algo con qué pintar, pluma o lápiz o tu celular, lo que sea. Comenzaré con una prueba de examen de abuelos. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué tanto sabes de tus abuelos. Pregunta número 1, básica. Deja peinarme, ¿cómo se llaman tus abuelos? Y te lo voy a poner facilita. Sus nombres propios, sin apellidos. Claro que si eres alumna avanzada, alumno avanzado, pues pon sus apellidos. Pondré el ejemplo contigo. Mis 4 abuelos, del lado de mi papá, mi abuelo se llama, voy a hablar en presente, mi abuelo se llama José de Jesús. Mi abuela María de los Ángeles. Del lado de mi mamá, mi abuelo se llama José de Jesús, de ahí me viene el Jesús. Y del lado de mi abuelita, Elvira. Elvira, María de la Paz, Elvira. Antes hacían nombres muy largos. De esos 4 abuelos, ¿a cuántos conoces o a cuántos conociste? En mi caso puedo decirte que de los 4, físicamente conocí a una, a la mamá de mi mamá. Pero con todo el trabajo que he ido haciendo en mi vida a nivel terapéutico, conmigo y con otras personas, acompañando a otras, puedo decirte que aunque no los conocí con estos ojos, ni los escuché con esos oídos, su fuerza, su presencia, su historia impacta mi vida e impacta la tuya. Así que, bueno, ¿cómo se llaman tus 4 abuelos? Si eres alguien que puede decirte, ¿sabes qué? Ves que no conocí ni a mi padre, que es algo muy frecuente, no conocí a mi padre y pues mucho menos a mis abuelos, te diría que aún así ellos son mucho más importantes todavía en cuanto al impacto que tienen en tu vida de lo que te imaginas. Tenemos en nuestro cuerpo algo que se llaman genes. Son cápsulas de información que no solo tienen que ver con lo biológico, sino también información de nuestras vidas, de las historias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
Me quedo con los 4 abuelos porque tú tienes el 25% de los genes de cada uno de ellos. Si lo digo de la manera más dramática, el 25% de la vida que hoy vives está determinada por ese abuelo que tú conociste o que no conociste. El otro 25% de tu abuela y los otros 25 de tus otros abuelos. Tenemos el 25% de los genes de nuestros abuelos y de sus historias. Y mientras más se oculten las historias y los secretos, más grande se vuelve su peso. Es una cuestión paradójica. Mientras más se calle y menos se hable o se niegue a un abuelo o a una abuela, crece su presencia en la familia y de un modo especial en los nietos y en los hijos. Hablo hijos e hijas, nietos y nietas. Oye, ¿hoy no vas a tomar vinito tinto? Sí, mira que los miércoles a las 7, Ciudad de México, hora de Ciudad de México, abro mi botella de vino y hoy traigo uno de mis favoritos, el X Adomec, vino mexicano. Si viviera en Europa, lo más seguro es que sería como un vino pues para comer, para la hora de la comida. Ya me acordé de un secreto de un abuelo que me contaba una vez una paciente. Me decía, en mi casa nadie hablaba del abuelo, voy a inventar el nombre, nadie hablaba del abuelo Humberto. Era como el innombrable, el abuelo Humberto. De hecho no le decía abuelo Humberto. Y una vez una tía, me contaba esta paciente, una tía, paréntesis, esta paciente me dio permiso de platicar su historia del abuelo Humberto. Un día le preguntó a una de sus tías que por qué no se hablaba del tío Humberto. Y la tía le dijo, mira, digo, el abuelo, no el tío, el abuelo Humberto. Y la tía le decía, lo que ocurre es que él un día se fue de la casa, le gustaba mucho tomar, beber alcohol, y se perdió, se volvió un teporochito, de esos que andaban ahí en las esquinas, tirados en la calle, pidiendo unas monedas. Y me acordé, no del abuelo Humberto, pero sí me acordé de un teporochito que vivía, bueno, vamos a decir vivía, su casa era toda la Condesa, una colonia que está en la Ciudad de México. Siempre lo veías por ahí, afuera de una tienda, de un 7-Eleven, sentado en el piso, esperando, con una cajita de esas como era un estuche de violín, y tenía un violín muy viejito que de repente tocaba, desafinado, pero lo tocaba muy bien, y así pedía dinero para comprarse su alcohol. Hay una marca aquí en México de un alcoholito chiquito que es como una anforita, y es alcohol del más barato, del más corriente. Y un día le pregunté a este teporochito, a ese limosnero, que cómo era para él vivir así, cómo se sentía. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo vivo muy contento, vivo pleno en esta vida de vagabundo. Él no se llamaba a sí mismo limosnero, se llamaba vagabundo. Y, ¿sabes? Siempre tengo dinero. La gente siempre me da dinero, todos los días. Y a veces hasta más dinero del que puede ganar un empleado en algún puesto godín, en algún puesto burocrático. Para que te des una idea, voy a hablar en términos de pesos mexicanos. Él al mes, de puras limosnitas que le daban, allá afuera de esa tienda, él sacaba cerca de 10,000 pesos al mes. O sea, 2,500 pesos a la semana.
¿Por qué salió el tema de este teporochito, este limosnero que conocí? Por el abuelo Humberto, el abuelo de mi paciente, que para la familia fue todo un deshonor, todo algo horrible, que ese abuelo se dedicara a ser un alcohólico y además a vivir en la calle, todo sucio. Y esa familia lo negó. Ah, pero ¿qué crees? Que cuando tú niegas a alguien de la familia, cuando tú excluyes a alguien de la familia, alguien más va a decir: yo lo voy a rescatar, yo voy a hacer que lo vean. Y entonces aparece ya sea una hija o un hijo o un nieto que empieza a repetir de algún modo la vida del abuelo. ¿Cómo sería de algún modo? Por ejemplo, teniendo fracasos constantes en su vida, o siendo un hijo o un nieto que genere mucho conflicto a la familia, genere problemas, alguien que no se adapta o que es muy rebelde y que por más que intentan disciplinarlo, pues no se puede. Las ovejas negras de la familia están haciendo una labor muy grande, entre otras labores, la de ayudar a reconocer, a que se vea a los excluidos. Una frase que traje de Bert Hellinger, que dice que mi felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi familia tienen un lugar en mi corazón. Quiero invitarte a que digas esa frase conmigo. Va de nuevo, dila conmigo. Mi felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi familia tienen un lugar en mi corazón. Ah, qué bella frase, hasta me puse chinito. Prueba de examen. No, prueba no, pregunta de examen. ¿Quiénes de tu familia no los consideras cercanos a ti? ¿A quiénes de tu familia rechazas? Y hablo especialmente de ti hacia atrás, no tanto hacia tus hijos o hacia tus hermanos. ¿Quiénes de tu familia, llámese padre, madre, tíos, tías, abuelos, bisabuelos, quiénes de tus ancestros no los aceptas, los rechazas o tienes problemas con ellos? De un modo especial con tus abuelos. Alguien me decía: no, es que yo no quiero a mi abuelo porque abandonó a mi abuela con 3 hijos pequeños, entre ellos mi padre, y se me hace muy poco hombre, muy poco responsable que ese abuelo se haya largado con otra mujer, con otra vieja, y haya abandonado a mi abuela y a sus hijos. Y yo le decía: mira, independientemente de esas historias, de si está bien o está mal, de lo que dicen las buenas conciencias, de lo que dice el manual de Carreño o el manual de tu moral, ese abuelo, si no hubiera vivido como lo hizo, tú no estarías aquí en la vida, tú no vivirías en este mundo. Gracias a esos 4 abuelos, hoy puedes verme, escucharme y estar aquí experimentando el gran regalo que es vivir. De hecho, la mejor manera en la que tú puedes crecer en tu vida es honrando el origen y la vida de tus 4 abuelos. Poder decir: queridos abuelos, queridas abuelas, honro su destino y honro mi destino. Es una forma de decirles: ustedes lo hicieron de un modo, reconozco y puedo ver que de ahí vengo. De cada uno de ustedes, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, yo he llegado aquí, y a partir de mí yo decido hacerlo diferente y lo hago en su honor, lo hago dándole su buen lugar. Por eso la frase que leí, que dije hace rato de Hellinger, es una frase
que te lleva a confrontarte y que te respondas y que lo pongas ahí en el papel, en un cuaderno, ¿a quiénes de tu familia no los tienes en tu corazón? ¿Quiénes no están ahí? Para los que fueron llegando más tarde, les decía que pregunta inicial del examen es ¿cómo se llaman tus abuelos? Uy, y si nos metemos ahora a los cumpleaños, y sabes, ahorita que estaba checando el calendario, hoy estamos a 5 de agosto, pero el próximo martes 11 de agosto es el aniversario de la muerte de mi abuela materna, la única abuela a la que yo conocí físicamente. Y quiero contarte ahí una chucho aventura, una anécdota. Yo no estuve en el velorio de mi abuela. Cuando ella muere, yo estaba en Monterrey, en otra ciudad. Me había ido un fin de semana con unos amigos, íbamos de paseo. Y en la Ciudad de México, mi abuela estaba en el hospital, ahí murió. Yo ya no alcancé a regresar. Y cuando regresé me sentí culpable. Sentía culpa de no haber estado en el velorio de mi abuela. Y que no me pude, digamos, despedir. Pero más adelante pasó algo muy mágico. Tuve la posibilidad de estar en una sesión con una medium muy, muy buena, por cierto. Y ella me canalizó a mi abuela. Y mi abuela y me dijo, cuando digo que mi abuela me habló a través de esta medium, me dijo cosas que solamente ella y yo sabíamos, nadie más, ni siquiera esta vidente sabía. Entre ellas de las cosas que me dijo fue, acuérdate que unos días antes de que yo trascendiera de este plano, desencarnara, tú estabas ahí en el cuarto del hospital, yo estaba ahí en la cama semi inconsciente y me dijiste, abuelita, nos vemos pronto, hasta muy pronto, hasta luego. Esto no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Esa frase forma parte de una canción que a mí siempre me conmueve, que es le llaman Despedida Scout, tiene otro nombre, pero es una canción bellísima que dice, ¿por qué perder las esperanzas? A ver, si en este momento tú tienes a alguna persona que ha muerto, ya sea un familiar, un amigo cercano, no solo un abuelo, yo te diría, quédate con esta estrofa de esta canción, llévala a tu corazón, cierra tus ojos y escucha. La canción dice, ¿por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, y muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Ah, el amor es el gran pegamento de las familias, el gran pegamento. Y volviendo con mi abuelita, cuando me dio otra anécdota muy bella que solo ella y yo vivimos, que fue que a sus 80 y tantos años me la llevé a Cancún, al Caribe, y estando ahí en la playa, en la arena blanca, esa blanca arena de esas playas del Caribe, nos quitamos los zapatos, le dije, quítate tus pantuflas, ella iba en su camisón, se quitó la mascarada que llevaba y todas sus canitas, sus pelitos blancos, pues tenía poquitos pelitos blancos, ahí se empezaron a alborotar con la brisa de la playa, caminando los dos, ella se iba sosteniendo de mi brazo, en silencio caminamos y me dijo, ¿sabes, cuate? Porque ella me decía cuate, de Cuauhtémoc, diminutivo de Cuauhtémoc, ¿sabes, cuate? Este es uno de los momentos más bellos de mi vida porque estoy en el mar y estoy sintiendo la libertad. Me siento en paz. Esto solamente ella y yo lo sabíamos. Y volviendo a la parte de la anécdota, los abuelos están presentes en todo lo que haces.
en todo lo que sientes, en todo lo que dices y dejas de decir, especialmente aquel abuelo o abuela del que nadie habla o del que no se quiere mencionar palabra alguna. Uy, y esto, fíjate, si lo llevamos ahora al otro extremo. El otro extremo es, cuando se habla de un abuelo o abuela como el gran santo de la familia, como no, bueno, el honorable, el maravilloso, el extraordinario padre, hermano, hijo, cuando se exalta tanto la figura de un abuelo, de una abuela, lo más seguro es que ahí haya secretos no confesados por el abuelo. Y acuérdate, no es para juzgar al abuelo o a la abuela. Es simplemente que esas historias, cuando se guardan, tienen que salir por algún lado y generalmente es con un descendiente. Así que si tienes ahí un abuelo del que nadie habla porque estuvo en la cárcel durante 25 años porque mató a alguien, aun cuando haya sido un accidente en un coche, ese abuelo, esa historia está también rondando a toda la familia. Una forma de identificar a los secretos de los abuelos que están marcándote la vida actual es a través de lo que te dije, de quienes no se habla nunca, a quienes no se les conoce ni se les da su lugar, o al revés, a quienes se les exalta demasiado, quién es el santo o la santa de la familia, quién es la oveja negra. Por cierto, quiero decirte que en mi familia yo soy una de las ovejas negras. Mi familia del lado materno es súper numerosa. Tengo 96 primos, imagínate. Bueno, yo soy una de las ovejas negras. Si tú eres oveja negra, levanta la mano y di, yo soy oveja negra. ¿Qué es la oveja negra? Pues la que hace lo distinto, lo opuesto a lo que todo mundo en la familia hace. Quien tiene un destino donde se revela porque quiere ser independiente y libre. Las ovejas negras contribuyen a que las familias evolucionen en este proceso de encontrar el equilibrio en los tiempos actuales. ¿Qué secretos te sabes tú de tus abuelos? Ahí te pondría a chambear un rato. ¿Qué secretos sabes tú de cada abuelo? ¿O qué se dice de ellos? Si por ahí tienes alguno que puedas compartir, escríbelo. Dice Lupita Arias que no conoció a ninguno de sus abuelos. Y, ¿sabes? Te voy a decir, si te paras en un espejo y te tapas la mitad de la cara, vas a ver ahí a tus abuelos. Si es del lado derecho, vas a ver a tus abuelos paternos. Si te tapas este lado y solamente dejas libre el lado izquierdo, verás a tus abuelos maternos. Si quieres hacerlo de un modo diferente, yo te diría que hoy en la noche, llegando a tu casa, o antes de dormir, o viendo a la ventana, viendo la noche, les hables, ves al cielo, ve a las estrellas. Si sabes sus nombres, mejor. Si no, simplemente dale su lugar. Abuelito paterno, no sé ni tu nombre, pero sé que de ti llevo la cuarta parte de mi ser, la cuarta parte de mi vida, la cuarta parte de mi historia, y me gustaría que me dieras tu bendición. Me gustaría que me dieras un mensaje en la forma en que tú quieras, en la forma en que tú puedas, en la forma en que te lo permitan. Me gustaría saber de ti, abuelo, querida abuela. Me gustaría también escucharte a ti, sentirte a ti. Y un acto muy de nieto es pedirle su bendición. Yo me acuerdo que uno de los momentos más bonitos cuando íbamos a casa de mi abuelita Elvira era cuando nos despedíamos, porque mi abuelita siempre usaba como una especie de babero. ¿Ves cómo que los que usan las maestras?
como un babero, y ahí adentro tenía dulces y guardaba dinero. Y entonces cuando nos despedíamos, mi abuela, mi hermano y a mí, nos daba nuestro domingo. ¡Ah, qué maravillosa costumbre! Me daba mi domingo. Ya he hablado de los domingos en otras clases. Y además nos daba dulces. Y, y era típico pedirle su bendición. Mi abuelita, y era un acto de honrar maravilloso. Como nieto, hincarte frente a la abuela, ya toda arrugadita, toda viejita, y que tu abuelita te diera su bendición. Hice así porque yo vengo de la tradición católica, pero si tú tienes otra religión, otras creencias, dar la bendición es desearle el bien, desearle cosas buenas a una persona. Pedirle la bendición a tu padre, a tu madre o a tus abuelos es pedirles que te llenen de vida, que te inyecten y te hagan, te deseen cosas buenas para ti. El aroma de la casa de mi abuela es inconfundible. Yo creo que si tú tuviste la fortuna o la tienes de ir a la casa de la abuela, había una cantina que se llamaba así, la casa de la abuela. Se servían unos pulques maravillosos y unas cervezas artesanales riquísimas. La casa de la abuela. Una pulquería, ¿qué tal? Pero el aroma de las casas de los abuelos es inconfundible. Ahora que veo a mi mamá ya es una mujer de 80 años, ya también está viejita. Digamos que viejita para su estado de salud. Y, y la veo y también sentarme frente a ella y pedirle su bendición es un acto de magia familiar. Oye, pero yo no tuve esa fortuna de conocer a mis abuelos en vivo. Yo tampoco. Te dije al principio de esta clase que de los 4 abuelos solamente conocí físicamente a una. Pero con los otros 3 les hablo, me mantengo en contacto con ellos, les pido su ayuda, su bendición, les pido que me iluminen, que me den su fuerza, que me hagan sentir un heredero de la tradición de la que vivo. Y una de las formas en que te conectas con tus abuelos es a través de la música, A ver, pregunta, ¿con qué música recuerdas a tus abuelos? A mí, una de las canciones que constantemente me conectan con mis abuelos son las canciones de allá de las tierras michoacanas. Especialmente, ¿no? Qué lindo es Michoacán, ¿no? Caminos de Michoacán. Pero también hay otra canción que me conecta mucho con mi abuelita. Te platico de mí, pero para que lo pienses tú, ¿va? Para que busques con qué canciones recuerdas a tu abuelita. Hay una canción que mi abuela cantaba mucho. Dice la de hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Creo que así se llama Hay unos ojos. Son unos ojos tan primorosos, ojos más bellos no he visto yo. Y en la voz de viejita de mi abuelita, no bueno, se van las lagrimitas. También no puede faltar hablar de los abuelos, de las canciones del buen Cricri, que en algunos países no algunos, muchos países del mundo, sus canciones se han traducido a otros idiomas. Y, sí es cierto, hay una canción muy de abuelitos que es la del carpintero de Pedro Infante, la de yo era un oso carpintero, ¿no? Que vivía muy pobre. Pero me está acordando de canciones de Cricri de las abuelitas. Hay 2 en particular. La de Di por qué, dime abuelita.
y la del ropero, ¿no? Donde dice, toma el rapero, abuelita, no, abre el ropero, abuelita, y enséñame tus secretos, más o menos. El caso es que ese es un espacio donde vas a encontrar un montón de secretos, los closets, los roperos, especialmente los más viejitos, los álbumes familiares, esos donde las fotografías eran todavía en papel color sepia o en blanco y negro. Yo te invito a meterte en estos días o el fin de semana a leer, a ver fotografías viejitas. Y ahorita porque estoy aquí enfrente, pero se me acaba de venir la idea, un objeto, mi abuelita le encantaba tejer, era buenísima con sus manos para tejer y hacía tapetes, manteles. Y justo aquí a un ladito en mi consultorio, tengo un mantel que ella tejió a mano. Es una reliquia, es una reliquia. Acuérdate que si no los conociste en vida o no sabes dónde están, tú llevas su sangre, tú llevas sus venas, sus células, tú llevas sus genes y solo por eso merecen un buen lugar en tu corazón. Para quienes se conectaron más tarde o llegaron más tarde a esta clase, repite esta frase: mi felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi familia tienen un buen lugar en mi corazón. Y uno de esos buenos lugares de tu corazón es para tus 4 abuelos. ¿Cómo se llaman tus abuelos? ¿Cuándo nacieron? ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo murieron? ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué sabes de tus abuelos, de su historia, de cuando eran niños? A mí me impresiona mucho una vez que mi papá me platicaba que mi abuelo, siendo niño, mi abuelo tenía 3 años de edad y su padre murió en un incendio. Fíjate nada más, o sea, hablamos de mi bisabuelo, o sea, el padre de mi abuelo murió en un incendio y mi abuelo tenía 3 años de edad, estaba súper chiquito. Pero cómo se van repitiendo las fechas y los destinos. Mi abuelo pierde a su padre a los 3 años y luego mi papá pierde a su papá, mi abuelo, se separa de mi abuela cuando mi padre tiene 3 años. Y cuando yo cumplí 3 años, mis papás se divorciaron, mi papá se fue, se alejó. Y cuando mi hija tenía 3 años de edad, yo me divorcié. Aunque la diferencia es que yo no abandoné a mi hija, me quedé con ella, pero fíjate nada más cómo se empiezan a repetir patrones. Hay 4 áreas donde tú puedes encontrar muchos secretos de cómo están influyendo tus abuelos en tu vida. Te voy a poner un ejercicio muy sencillo. En este momento, ¿en qué áreas de tu vida las cosas no están funcionando bien? Y si es posible, escríbemelo. No tienes que meterte en detalles, simplemente en qué aspectos de tu vida las cosas no están funcionando, en dónde no te está yendo tan bien. Tal vez no la estás pasando nada bien en el tema del amor, de la pareja. ¿Cómo vas ahí? Y fíjate que cuando tú tienes un problema de pareja, en caso que tengas pareja, digamos si eres un matrimonio y las cosas no van bien en tu matrimonio, hay que rastrear hacia atrás. Para empezar, con los papás. ¿Cómo es la vida o cómo fue la vida de pareja de mis papás? Y luego atrás, ¿cómo fue la vida de pareja de mis abuelas y mis abuelos? Y entonces vas a encontrarte cosas como esta. Tal vez ahorita estás viviendo una infidelidad en tu relación de pareja y cuando rastreas en la historia de la familia, tu padre también fue infiel a tu madre y más atrás resulta que el abuelo también tenía 2 o 3 mujeres con las cuales tuvo hijos. Cuando un abuelo tiene hijos fuera del matrimonio y no son reconocidos esos hijos fuera del matrimonio, o sea, no se les reconoce su lugar como
como hijos del abuelo, los nietos van a repetir el destino de esos excluidos, especialmente en dos áreas. El tema de pareja, el tema del amor y el tema del dinero. Aquí me ponen deudas también. Alguien me escribió hace unos días que por más que quiere pagar sus deudas, paga y paga y paga y nunca termina de completarlas todas. Dice, sí, es como algo muy extraño. Yo pago y es como si hubiera una bolsa rota abajo y el dinero se fuera por ahí. Y le sugerí trabajar desde una constelación familiar y apareció su abuelo. Las deudas de esta persona de la que estoy hablando estaban conectadas con una forma de sacrificio personal, de sacrificio inútil de parte de este nieto para que fueran vistos los hijos no reconocidos del abuelo. ¿Cómo ves? Digamos, en mi pobreza, en mi carencia, en mis deudas, le estoy mandando un mensaje a mi familia. Hey, allá hay unos hijos del abuelo que necesitan ser vistos, reconocidos y que se les devuelva otra vez su lugar. Que se les devuelva su lugar. Y sí, esa canción de los ojitos es maravillosa. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. ¡Wow! Mi abuela además le encantaba contar anécdotas, contar chistes. Y quiero decirte que una forma de descubrir los secretos en el closet del abuelo y de la abuela es con los chistes y las bromas que se van pasando de una generación a otra. Ahí hay muchos secretos. Me acuerdo que mi abuela siempre contaba la misma anécdota de mi abuelo cuando estaba sentado con el general Lázaro Cárdenas, allá en su pueblo, en Michoacán, en Tacámbaro. Y entonces mi abuela siempre contaba que el general Cárdenas le decía a mi abuelo, tómese una cerveza. Mi abuelo no tomaba alcohol, cervezas tampoco. Y él decía, no me gusta la cerveza. Y le decía, pues aunque sea así al tiempo, dice, no, al tiempo sabe como a miados de burro. Y le decía el general, pero ¿cómo sabe usted que saben a miados de burro? No, pues me imagino. Esa anécdota la contó mi abuela más de 100, 200, 300 veces en toda su vida. Hubo un momento en el que ya todos sabíamos la anécdota, pero la dejábamos ser, la dejábamos existir en su contar. Y ahorita que están hablando, me están escribiendo sobre temas de salud, ese es otro tema básico de los secretos de los abuelos, el tema de la salud. Por eso, cuando tú empiezas a revisar cómo se van repitiendo enfermedades de una generación a otra, ahí hay una línea de continuidad que te está diciendo que hay temas no resueltos de todo el sistema familiar. A través de la enfermedad, digamos que en la enfermedad alguien se autosacrifica con su cuerpo para que el sistema se equilibre y se devuelva a su lugar a aquellos que no son vistos o son excluidos. Por eso no basta nada más con tu voluntad. Tengo un paciente que tiene ahorita un tema de pareja, está en un proceso difícil de separación. O sea, no se han separado, pero está como que sí, como que no. Las cosas no están funcionando bien en su matrimonio. Y cuando yo conmigo, lo que identifiqué y le dije fue, este tema de pareja que tú traes, no solamente es tuyo y de tu esposa, es un tema que viene de sus padres respectivos. Yo le pregunté, a ver, ¿tu papá cuántas veces se ha divorciado o separado? Me dijo, 4. Lleva 4 matrimonios el papá. Y los papás de tu esposa, ¿están casados o divorciados? Dice, no, se divorciaron, aunque nada más una vez. Y luego le pregunté, ¿y tu abuelo del lado paterno? Dice, no, mi abuelo solo se casó una vez, pero tuvo como 5 mujeres y con las 5 tuvo hijos. Tuvo como cerca de 26, 27 hijos en total.
Date cuenta cómo estas historias se empiezan a repetir y yo le decía, la única forma en que tú puedes sanar tu relación de pareja actual es soltando lo que no te toca a ti y para eso hay que darle su lugar a todos esos excluidos de tu sistema familiar. Te la pongo de esa manera. Ahora, recuerda que estoy hablando yo de algunos casos en concreto. Cada persona tiene su propia historia familiar, cada persona tiene su propio proceso, su propio ciclo. Y hay otro terreno buenísimo donde los secretos de los abuelos hay pero por todos lados, que es el tema de la sexualidad. Los temas sexuales son oro puro de secretos de los abuelos. Y ahí vas a encontrar mucha información que te va a permitir recuperar tu vida. Sí, ya aparecieron otra vez los tamales. Allá se escuchan a lo lejos. Pueden ser temas de abuso sexual, temas de bebitos no natos, de abortos, temas de preferencias sexuales. Si te das cuenta, bueno, para los que me siguen más de cerca a través de WhatsApp y de Facebook, ahorita estoy hablando inventé una historia del abuelo Fabián, donde la nieta, le inventé el nombre, le puse Marlene a la nieta. Marlene tenía mucho miedo a la incertidumbre, al futuro, miedo a la seguridad económica, miedo a quedarse pobre o sin nada. Pero ella, acuérdate que esta es una historia que escribí en estos días. Marlene, una mujer próspera, independiente, líder, una mujer abundante, con una bella casa en una zona exclusiva de la Ciudad de México, allá en San Ángel, con propiedades en varios estados de la República, con terrenos, y sin embargo vivía con la incertidumbre, la zozobra de que en cualquier momento lo perdiera todo, se lo fueran a quitar. En esa historia, ella platicando con su psicólogo, con su terapeuta, él le sugiere ponerse a buscar. Le pregunta el terapeuta, a ver, dime, ¿cómo se llaman tus abuelos? Y de los 4 abuelos donde sintió que no había fuerza, que estaba muy oscuro el asunto, fue con el abuelo paterno. Y le preguntó, ¿qué me cuentas del abuelo? No, pues era un abuelo, un gran hombre, honorable, santo, reconocido, amable, generoso, buen papá, buen esposo, un hombre increíble. Y entonces el terapeuta le dice, ¿por qué no te vas a la casa de los abuelos o de tus padres y buscas información de él? Para esto, en el chisme del cuento que inventé, este abuelito Fabián tenía un secreto, un gusto culposo. Me gustó la frase, un gusto culposo. Un placer con un gran displacer, un placer culposo. Le gustaba vestirse de mujer cuando venía a la Ciudad de México, un hombre de negocios, venía solo, y aquí en la Ciudad de México se vestía de mujer como travesti y se iba a contratar travestis en la calle con los cuales tenía pues encuentros sexuales. Y cuando regresaba volvió otra vez a su personaje de hombre santo, de hombre generoso, casto y puro. El tema, y quiero aclararlo aquí, sobre todo si tengo personas que son gays, el tema no está, la bronca no está en que él fuera alguien que le gustara vestirse así o tener prácticas con otros hombres. Esa no es la bronca, ese no es el punto, sino el peso del silencio. Cuando guardas un secreto, y sobre todo un secreto tuyo que te pesa, ese es el problema. Que el abuelo vivió con el miedo, la angustia, el miedo a la incertidumbre de que lo cacharan un día y todo eso que había construido, empezando por sus propiedades, se vinieran abajo. Y entonces, ya te estoy adelantando parte de la historia de mañana, porque el cuento termina mañana. Esta chica de mi cuento, Marlene, conecta que el miedo que ella tiene a perderlo todo no es un miedo de ella, es un miedo del abuelo, del secreto no confesado.
Y hay una escena, la última que puse en el cuento es cuando Marlene empieza a abrir álbumes viejos de fotografías y descubre unas fotos donde le pregunta a una de sus tías quién era ese niñito vestido con ropa de mujer, y le dice la tía Rosita, es tu abuelo, Fabián. Es que cuando él era niño, era el único hombre, era el único hombre, no había mujeres en la familia, y sus papás, como querían una niña y no la podían tener, les parecía simpático vestirlo con ropa de niña. Va de nuevo, el tema no está en que te pongas ropa de niña o en que tengas una preferencia sexual distinta. Ese no es el problema. El problema está en el silencio y el precio que pagas por callártelo. Ese es el punto más difícil. Que guardar un secreto de otros o tuyo te genera una carga, una culpa y un remordimiento. ¿Va? Es como una vez alguien me decía que había tenido muchos abortos, pero nunca se lo he dicho a nadie. Y yo decía, más que mirar si está bien o está mal, o sea, tu papel y mi papel no es juzgar si hizo bien o mal, si es legal o ilegal. Es una experiencia de tu vida, es parte de tu historia. Admítelo, reconócelo, míralo y dale su buen lugar en tu propia familia. También cuando tienes abuelos que eran muy estrictos, muy duros, muy implacables, es porque vienen de historias bien dolorosas, bien traumáticas. Mira, una vez tuve un paciente que me decía, oye, es que mi padre era bien duro con nosotros, mi papá a mí me daba unos cinturonazos, me dejaba de repente afuera del patio y estaba lloviendo y no me dejaba entrar porque me castigaba. Haya sido o no con razón, era un papá muy duro. Y cuando él revisó la historia de su padre siendo niño, resulta que el abuelo, no, bueno, el abuelo, o sea, su papá era un santo, ¿no? Un barco comparado con el abuelo. O sea, el abuelo lo amarraba de la cama, ¿no? Con lazos, o lo metía al tinaco y lo dejaba ahí hundiéndose un rato para luego sacarlo. Ahora, ojo, esas historias dolorosas no te las cuento como para decir qué horror, qué malos abuelos. Más bien es de ese mundo, de esa historia, de esas biografías vienes tú. Tú eres el resultado de todas esas historias y gracias a ese abuelo duro o esa abuela autoritaria, sangrona, o a ese abuelo que era teporochito, o a esa abuela que tenía un amante, porque también me encontré historias de abuelas que tenían amantes. Que por cierto, te voy a dar una adelantadita del cuento de Marlene, lo que encontró. Encontró un cofre ya muy oxidado, no tenía llave, pero ya estaba tan viejito que ella lo forzó y lo abrió. Y ahí encontró los secretos del abuelo Fabián, y que en ese momento se estaban revelando ante ella. Y él me decía, ¿pero qué se encontró? ¿Qué se encontró? Te voy a decir lo obvio. Se encontró algunas fotos del abuelo vestido con ropa de mujer, ya adulto, pero eso fue lo de menos. Se encontró otra cosa más, que esa te la contaré mañana en la mañana, cuando mande mi historia en Facebook y en WhatsApp. Pero lo que se encontró fue algo increíble, le sorprendió de una manera, porque además te adelanto que era una carta. Pero lo que decía la carta, ¡wow! ¿No? ¡Qué belleza! Mañana te lo voy a decir. Y ando en un plan así como de guardar secretos para irlos revelando poco a poquito. Tus 4 abuelos. ¿Quieres mejorar tu vida? Honra el destino de tus abuelos. Reconócelos como parte de ti. Hayan hecho lo que hayan hecho, sus destinos
permitieron que nacieras tú, obvio, vía tus padres, y una fuente para reconectar con la abundancia son tus abuelos. El camino para que reconectes con el dinero son tus abuelos. El camino para que reconectes con la prosperidad son los abuelos. No hay una hora fija para que yo mande el final de la historia. Simplemente en la mañana lo voy a mandar y va a quedar publicado ahí en mi Facebook y en mi WhatsApp. Pero mañana sale. Y sabrás lo que dice esa carta misteriosa. Pero vuelvo a lo que te digo. ¿Cómo te está yendo con la lana en este momento? ¿Con el dinero? Bien. Sea como sea, que te esté yendo súper padre, súper bien, o que no le estés pasando nada bien, te esté yendo bastante mal, sea como sea, tengas muchas deudas, el dinero no fluya, no te alcanza, la clave para reconectar con la abundancia está en esos 4 abuelos. Como te pregunté al principio, dime cómo se llaman tus abuelos. Y si quieres que te ponga el examen difícil, ¿cuál es su nombre completo? Su fecha de nacimiento y su fecha de muerte si es que ya murieron. ¿Qué tal? Ya con esto tienes chamba, porque no es fácil averiguar esos datos. Y además, a veces hay coincidencias que marcan tendencias en las familias, como por ejemplo, cuando el mismo día nace un abuelo y una nieta. Ese es el caso de mi hija. Mi hija nació el 26 de julio, ¿te acuerdas que le iba a serenata la semana pasada? Hace 2 semanas mi hija cumplió años el 26 de julio y ese mismo día es el cumpleaños de su abuelo materno. La historia de mi hija y de su abuelo están muy entrelazadas, más de lo que yo puedo haber todavía. Entonces, ¿quieres mejorar tu relación con el dinero? Échate un clavado a ver la historia de tus abuelos y sobre todo a tomar su fuerza. Por eso, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que voy a hacerte una invitación. El próximo sábado 8 de agosto a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, voy a dar una videoconferencia gratuita. Sí, como escuchaste, gratuita. No vas a pagar nada por ella. Va a ser una videoconferencia que voy a transmitir a través de Facebook, en un grupo especial de Facebook. Hay que registrarse para entrar a ese grupo especial. No es como ahorita contigo que es abierto a todo el mundo. Ahí nada más voy a recibir a los que les interesa el tema de los abuelos y el dinero. Y la videoconferencia se llama Las 3 claves para tu tranquilidad económica. A partir de la historia de tus abuelos. Las 3 claves para tu tranquilidad económica. Próximo sábado, 12 del día. Hay que registrarse. ¿En dónde? Cuando termine de transmitir, voy a poner un enlace tanto en esta transmisión como en mi perfil público y en mi perfil personal, donde voy a poner el enlace para registrarte a la videoconferencia gratuita del próximo sábado. Puedes invitar a quien tú quieras. De hecho, hoy es miércoles, así que jueves, viernes, todavía voy a estar haciendo invitaciones para que le des clic a ese enlace. Entras al grupo privado de Facebook donde está la entrada a la videoconferencia, las 3 claves para tu tranquilidad económica a partir de tus 4 abuelos. Y te dije, es gratis. Así que si te late el tema, ahí nos vemos. Sí, también lo voy a enviar por WhatsApp. Voy a mandar por muchos lados, muchos medios. Si tú me sigues lo vas a ver muy fácilmente. Ahorita no está el enlace porque todavía no lo publico, pero ya que ahorita que termine de transmitir lo voy a poner. Quiero terminar pidiéndote que repitas otra vez la frase que te enseñé al principio. Mi felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi familia tienen un buen lugar en mi corazón. De un modo especial, honro a mis abuelos, honro a mis abuelos, a mis abuelas, y en su honor
vivo mi vida y en su honor me abra la abundancia. Así que me dio gusto verte por aquí hoy y si te late, nos vemos en la videoconferencia gratuita del próximo sábado 8 de agosto a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, para hablar de las 3 claves guardadas en la historia de tus abuelos y que te ayuden a conectar con tu tranquilidad económica, tu bienestar material. Te mando un gran abrazo, recuerda que eres luz para el mundo. Adiós, hasta pronto.